Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Curi, estoy en el área de marketing y es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Nuestro webinar de hoy lo titulamos Soluciones de energía. ¿Por qué son tan importantes? Muchos de los por qué y de los cómo, de los problemas comunes de los equipos y la consiguiente pérdida de datos tienen su origen en las irregularidades del suministro eléctrico. Vamos a ver algo sobre este tema. Tenemos como expositores en esta ocasión el ingeniero Carlos Rojas y el ingeniero Daniel Sosa, quienes estarán impartiendo esta presentación para todos ustedes. Cedo el micrófono al ingeniero Carlos Rojas para que demos inicio. Gracias a todos. Gracias, Caro. Buenos días a todos. Como ya lo comenta Carolina, vamos a ver algo relacionado con las soluciones de energía y por qué razón son tan importantes. En general, yo voy a tocar los primeros dos temas, lo que son los principios eléctricos y algunos estándares de conexión. Y Daniel les va a hablar también sobre los sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos, ya relacionados con los UPS, las ventajas de utilizar estos sistemas. Y al final tendremos una sesión tanto de conclusiones como de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda durante la presentación, pues pueden utilizar por ahí el botón de preguntas y respuestas. O el chat directamente y por ahí pues vamos a tratar de responder sus inquietudes. Hoy en día todas los dispositivos en general electrónicos que utilizamos y todo lo que se refiere a tecnología requieren de una alimentación de energía. No hay ningún dispositivo que no requiera de una pila o de una alimentación ya directamente del suministro que nos ofrece Comisión Federal, en este caso, que es la encargada por ahí de generar y de abastecer de energía eléctrica a todo el país. En esta lámina observamos toda la parte de la red, de cómo se distribuye esa energía. Tenemos una central generadora que puede usar diferentes tipos de combustibles, que puede ser altamente contaminante o no, en fin, ya ese sería tema de otro webinar, pero de esta central generadora sale energía de 3 a 36 kilovolts. El sistema de distribución de Comisión Federal utiliza obviamente conductores eléctricos, utiliza cables para transmitir esa energía que sale de las centrales generadoras. Esos conductores tienen una resistencia dependiendo del material del que se construyan, ya sea aluminio en este caso, cobre, plata, oro, etcétera. Cada uno de esos metales tiene una resistencia característica. Y obviamente al tener esa resistencia, a la hora de transmitir energía, es parte de esa energía se va a disipar en forma de calor. Y además, otro efecto que vamos a obtener es que como son muchos kilómetros de distancia, lo que se utiliza en esa red de transporte, en ese conductor, del otro lado del conductor, pues no nos van a llegar los 3 kilovolts o los 36 kilovolts que están saliendo de la central generadora. Esa es una de las razones por las que utilizamos a la salida de esa central una estación elevadora, una subestación o un transformador elevador que va a elevar ese voltaje al orden de los 110 kilovolts o 380 kilovolts para poder soportar toda la longitud a través de la cual se va a estar transportando esa energía. Esto normalmente, estas instalaciones de distribución, la podemos ver a lo largo de las carreteras. Cuando vamos por ahí de viaje en coche o en autobús, pues vemos esos grandes postes de comisión con los cables que son de un diámetro bastante grande. Finalmente, cuando esos cables o esa instalación, esa red de distribución llega a un sitio conurbado, llega a la entrada de las grandes urbes, tenemos otras subestaciones, tenemos un transformador que baja ese voltaje que se considera alta tensión, lo baja a media tensión
que sería otra vez de los 25 kilovolts a los 132 kilovolts. Esta red de distribución, pues obviamente se compone de postes un poco más pequeños de los que observamos en la red de transporte. Y luego, a través de otras subestaciones, ya dentro de la ciudad, vamos a adecuar ese voltaje de 25 a 132 kilovolts, los vamos a adecuar a una tensión media que va de 3 a 30 kilovolts para poderlo distribuir, ahora sí, a lo largo y ancho de las ciudades. Estos son los postes que vemos normalmente de comisión en la ciudad. Y los cables de alta tensión, los que tienen ese voltaje de 3 a 30 kilovolts, son los que en esos postes están instalados de forma horizontal y normalmente son 3 hilos conductores. Luego, en cada poste de comisión, ya dentro de cada colonia o dependiendo de cómo se haya hecho el diseño de distribución, vamos a tener un transformador. Ese transformador va a adecuar a reducir otra vez ese voltaje de 3 a 30 kilovolts a voltaje de 120 a 127 volts en una sola fase o entre fases o líneas de 220 volts. Entonces vamos a tener ahora 3 líneas de fase más un cable neutro. Entonces cuando nosotros hacemos un contrato a Comisión Federal de Energía, nos va a proporcionar una de esas líneas y el neutro. Entonces nosotros en nuestras casas además debemos hacer una instalación de tierra física para poder distribuir o balancear más bien la carga en este transformador. Por ejemplo, nosotros vamos a ser alimentados por una de esas líneas, nuestro vecino de otra línea, la tercera casa de otra línea y luego otra vez se alimenta la casa que sigue de la primera línea. Esa es una de las razones por las cuales cuando a nosotros se nos va la luz, puede ser que a nuestro vecino de enfrente, a nuestros vecinos de al lado, sigan teniendo energía eléctrica, porque únicamente se sobrecarga una fase. Y entonces, al sobrecargarse esa fase, se rompe un fusible. El fusible a este nivel, Comisión tiene por ahí un nombre especial para esos fusibles, se les llama cuchillas. Entonces, la cuadrilla de CFE, cuando llega a revisar que no hay energía, lo primero que hace es ir al transformador que proporciona la energía eléctrica a esa zona conurbada, revisa las cuchillas, si hay alguna cuchilla por ahí reventada, pues la cambia, no es más que un fusible de una mayor capacidad, lo vuelve a restablecer y entonces también se restablece el suministro eléctrico. Ya cuando hay un problema mayor en el que el transformador es el que se daña, pues obviamente se dañan también las líneas de distribución, estas 3 fases, y toda la zona se queda sin energía eléctrica. Entonces, eso es lo que pasa normalmente en una situación de este tipo de problema, ¿no? Entonces, cuando el contrato lo hace una industria o una organización en la cual estas líneas, estas 3 fases de 120 o 127 volts cada una, no le suministra la energía suficiente a esa industria debido a la cantidad de máquinas que se encuentren por ahí instaladas, entonces ese cliente industrial instala su propio transformador o su propia subestación eléctrica. Entonces, esa subestación o ese transformador se cuelga, se conecta de las líneas de media tensión de 3 a 30 kVA de Comisión Federal y entonces él mismo realiza su propio diseño de distribución ya interna en su planta o en sus naves industriales. Y entonces la gente de mantenimiento o el área eléctrica de esa industria va a tener la responsabilidad de que las 3 líneas o todas las líneas que salgan de ese transformador estén perfectamente balanceadas para que no haya una línea que suministre más corriente que otra, porque eso puede provocar en el transformador primero calentamiento y posteriormente un daño. Este tipo de transformadores lo vemos en la siguiente lámina, son más o menos de ese tipo. Aquí podemos ver las boquillas de alta tensión
que normalmente están construidas de cerámica para poder soportar en un momento dado el calentamiento o la corriente que pasa a través de ellas. Tenemos los conectores a través de las cuales se conecta ese transformador a las líneas de alta tensión. Fíjense cómo vienen 3 líneas únicamente. Este tipo de conexión se le llama ya en el lenguaje técnico eléctrico una conexión delta. Y entonces este transformador también lo adecua a una conexión eléctrica que se llama estrella, donde hay un común. A ese común se le llama neutro. Este transformador proporciona entonces 4 bornes de baja tensión o 4 conectores de baja tensión. 3 de ellas son las fases, las líneas, los vivos, como dicen luego los eléctricos, más un conector a neutro, que son los que vemos por aquí en la parte de abajo de esta figura de la derecha. Es muy importante hacer notar que es una práctica común conectar el neutro del transformador a la tierra física. Sin embargo, es importante aclarar que la tierra física, pues obviamente tiene su función especializada, que es el descargar por ahí las corrientes que pudieran llegar a provocar algún fallo o sobretensión. Entonces, en los conectores, y lo vamos a ver más adelante, en los conectores están perfectamente identificados lo que son las líneas de alimentación, las que llevan la energía propiamente dicha, la línea de neutro, que es una referencia, y la línea de tierra. Entonces, por aquí vamos a tener diferentes voltajes. Si medimos con un multímetro o con un aparato de medición el voltaje que hay entre una línea y el neutro, ahí nos va a dar 127 volts o 120 volts alternos. Y si ponemos el multímetro entre las líneas, es decir, de la línea 1 a la línea 2, entonces nos van a dar 220 volts o 208 volts, dependiendo de cómo nosotros configuremos a este transformador. Dentro del transformador hay algo que se llama manija del cambiador de derivaciones, que nos permite en un momento dado hacer esas pequeñas adecuaciones tanto del voltaje que vamos a obtener de ese transformador como de la corriente, porque recordemos que en diferentes meses del año podemos tener una mayor demanda de energía. En verano encendemos los aires acondicionados y eso genera que el transformador tenga que proporcionar más corriente para poder soportar la demanda de energía en la planta o en la organización. Entonces, por ahí el eléctrico tiene que ir a realizar algunos ajustes para que el transformador pueda suministrar toda esa cantidad de energía. Y recuerden, por ahí en las clases de física, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si variamos cualquiera de estas variables en el transformador, se nos va a variar otra. En este caso, la potencia del transformador va a ser constante, es una potencia constante. Entonces, si variamos el voltaje, vamos a variar también la corriente. Si aumentamos el voltaje, disminuimos la corriente para conservar la potencia. Si aumentamos la corriente, entonces estamos provocando una disminución del voltaje para que el transformador conserve la potencia que va a suministrar. Entonces, en invierno, por ejemplo, tienen que ir a hacer el mismo ajuste porque al tener menos demanda, la corriente que sale del transformador va a ser menor y por lo tanto puede ser que el voltaje aumente en esos meses. Entonces hay que ir a hacerle su respectivo ajuste para tener compensado estas salidas en el transformador. Todo esto, pues obviamente a lo mejor nosotros como encargados del área de sistemas, igual y son detalles o datos que no conocemos, pero algunos de los que vamos a mencionar aquí deberían de ser muy importantes para nosotros. ¿Cómo calculamos la potencia que vamos a requerir, ya sea de Comisión Federal o bien de un UPS al que vamos a estar conectados? Nosotros estamos acostumbrados a medir nuestra potencia en watts. Y esta potencia se puede calcular simplemente multiplicando el voltaje por la corriente. Vamos a suponer
que tenemos un motor eléctrico y por ahí en los datos de placa nos dice que ese motor se alimenta con 127 volts y va a consumir una corriente de 15 amperes. Entonces, si hacemos la multiplicación, 120 volts por 15 amperes, entonces nos da una potencia de 1800 watts. Esos 1800 watts es la potencia que se le llama útil, es toda la energía que ese motor va a transformar en movimiento mecánico. Sin embargo, al estar construido con devanados, con bobinas, las bobinas normalmente generan una fuerza contraelectromotriz, una corriente que se va a oponer a la principal y por eso se le llama a esa potencia que genera esa corriente reactiva, se le llama potencia reactiva y está medida en volts amperes reactivos. Para hacer una comparación con algo que pudiéramos tener por ahí en el día a día, imagínense ese tarro de cerveza, donde la cerveza sería la potencia activa y la espuma sería la potencia reactiva. A nosotros no nos interesa en un momento dado la espuma. Esa sería, ya en comparación con potencias, una energía que se va a perder. Y tenemos el total de la energía, que sería la potencia aparente. ¿Cómo calculamos la potencia aparente? A través de ese triángulo que vemos por ahí en la pantalla. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, pues entonces la potencia aparente va a ser igual a la suma de los cuadrados de la potencia activa en watts más la potencia reactiva en bar. Y entonces ahí vamos a tener la potencia aparente en volts amperes. Esa es la razón por la que cuando ustedes ven el dato de placa de un UPS o el datasheet, lo que es la hoja de especificaciones, pues nos da la potencia de ese UPS en volts amperes o en kilovolts amperes, en kVAs, los famosísimos kVAs, y sin embargo viene otro dato que está dado en watts, y los watts normalmente son más bajos que los volts amperes. ¿Por qué razón? Pues aquí tenemos la razón, ¿verdad? Este triángulo me va a generar por ahí un ángulo en uno de sus extremos por ahí lo vemos, el ángulo teta, ahí está indicado. Ese ángulo teta, el coseno de ese ángulo es lo que se llama el factor de potencia. Y fíjense bien, entre más pequeña sea la potencia reactiva, ese ángulo va a ir disminuyendo. Cuando la potencia reactiva es 0, quiere decir que la carga que nosotros estamos conectando en nuestra planta o nuestra empresa es una carga 100% resistiva. Es imposible tener una carga 100% resistiva. Siempre hay un motor que vamos a estar conectando de un aparato eléctrico, de un aparato de refrigeración, del refrigerador, del microondas, etcétera. Entonces, nunca vamos a tener una carga 100% resistiva. Siempre vamos a tener una potencia reactiva. Sin embargo, si pudiéramos hacer la potencia reactiva igual a 0, fíjense bien cómo la potencia aparente sería igual a la potencia activa, es decir, a la potencia útil que nosotros vamos a obtener de esa energía. Entonces, ¿eso qué implicaría? Que nuestro ángulo teta fuera igual a 0 y el coseno de 0 es 1. Por eso es importante por ahí, es un número que se maneja con los eléctricos, que el factor de potencia sea 1. Hoy en día los UPS están diseñados, los más modernos, con un factor de potencia o para proporcionar energía con un factor de potencia de 0.9. Por eso, un UPS de 3 kVAs, por ahí, si hacemos el cálculo o si revisamos el dato de placa, las especificaciones, nos va a decir que un UPS de 3 kVAs nos va a proporcionar una potencia de 2700 watts. Pues para hacer nosotros el cálculo, podemos despejarlo de aquí. Potencia va a ser igual a la potencia activa. La potencia activa va a ser igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Entonces, si tenemos los volts amperes de un UPS, nosotros al multiplicarlo por el factor de potencia, por 0.9, nos va a dar la potencia activa, la potencia útil para poder saber qué tanto le vamos a sacar de energía a ese UPS. Es muy importante esto, sí, porque
todos nuestros aparatos electrónicos que tenemos en un site traen un dato de placa. Entonces, lo que tendríamos que hacer para dimensionar un UPS es sumar todas las potencias de los dispositivos que vamos a conectar en nuestro site. Vamos a suponer que tenemos 3 switches de 100 watts cada uno, pues entonces ahí serían 300 watts, más el servidor que tiene una fuente de alimentación de 800 watts. Vamos sumando toda esa potencia y al final hacemos la conversión dividiendo esa potencia entre el factor de potencia, que podemos considerar un 0.9, y ahí nos daría los volts amperes necesarios, que es lo que nosotros le vamos a solicitar a nuestro proveedor de servicios para que nos proporcione un UPS de esa capacidad en volts amperes. Y luego viene otro dato importante, no solamente es necesario conocer cuántos watts vamos a necesitar en cuanto a un UPS, ¿no? Que nos proporcione un UPS, sino también es necesario saber que la alimentación está construida o se lleva a cabo a través de cableado eléctrico. Entonces, si yo instalo, por ejemplo, un UPS de 3 kVA, ese UPS va a requerir energía de 30 amperes de corriente. Entonces, yo necesito conectar ese UPS a la alimentación eléctrica de CFE a través de un cable que por lo menos tenga un calibre 10 AWG. Si por alguna razón yo conecto carga a ese UPS que requiera de esos 30 amperes, imagínense que ustedes lo conecten a un cable calibre 14. El cable calibre 14 me va a proporcionar un máximo de 15 amperes de corriente, o va a soportar un máximo de 15 amperes de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si le estoy pidiendo 30 amperes, pues lo primero que va a pasar es que ese conductor se va a calentar. Va a empezar a calentarse y va a comenzar a fundir el forro que normalmente es de plástico o de PVC. Pues a la hora de fundirse puede ser que se provoquen, sobre todo en las curvas de las instalaciones, que se provoque que se pele ese cable, provocando la conexión contra un aterrizaje o contra otra fase que vaya por ahí también cableada en los mismos ductos, y entonces va a provocar un cortocircuito, en el peor de los casos, o bien hasta un incendio, ¿no? Ya recuerden que cuando se juntan por ahí un cable de fase con una tierra o con un neutro o con otra fase, pues saltan chispas. Si hay por ahí algún elemento que pueda arder, pues podemos provocar un accidente de mayores características, ¿no? Entonces es muy, muy importante conocer estos datos. Si yo conecto un UPS de 30 amperes, ¿cuál es el cable con el que lo tengo que conectar? Y otra cosa, también, ¿de qué calibre van a ser los cables que yo voy a conectar del UPS a la carga? Es común, hasta cierto punto, que en nuestras casas o en las organizaciones de repente se boten los fusibles o los breakers, los contactores, y entonces vamos y lo volvemos a encender, ¿no? Y ya se restablece la energía eléctrica. Muchas veces, lo primero que se nos ocurre es cambiar ese contactor por uno de mayor capacidad. No es la mejor práctica, porque lo que estamos haciendo es que quizás estemos arriesgando toda nuestra instalación eléctrica. Imagínense que tenemos un cable instalado de 15 amperes y entonces nuestro contactor pues es de 15 amperes. Si yo le estoy sacando a esa instalación eléctrica 30 amperes, pues es obvio que el contactor, el breaker, se me va a estar botando porque no soporta los 30 amperes. Si yo lo cambio por uno de 30 amperes, el cable sigue siendo de 15. Entonces lo que voy a hacer ahí es lo que ya platicamos, sobrecalentar el cable, que se provoque que se funda el forro y provocar un accidente. Lo que tenemos que hacer es analizar nuestra instalación eléctrica, porque lo más adecuado es establecer, distribuir, hacer otra línea de comunicación, otra línea de distribución para la carga que me está pidiendo la mayor energía. Ahora, en lugar de poner el contactor más grande, pues pongo otro contactor y distribuyo la carga a través de ese otro contactor para proteger no solamente el breaker, ¿no? Que no se me esté botando o que a mí me moleste que estar yéndolo a restablecer.
Entonces, más bien tengo que estar al pendiente de mi instalación eléctrica para poder mantenerla segura, ¿no? Entonces, hay que analizar, siempre que hay una falla, un breaker que se bota, pues hay que ver qué está pasando. Y es lo más normal que le estemos pidiendo más energía de las que puedo dar, ¿no? De la que se puede dar por ahí por la instalación. Y aquí tenemos esta tabla que nos proporciona pues las capacidades de diferentes calibres de cable, ¿no? Hasta llegar al 4.0, que en el peor de los casos, en un cable TW, sería una capacidad hasta de 195 amperes. ¿Cuál es la diferencia entre TW, THW, etcétera? Pues es nada más el tipo de forro que tiene, las características sobre todo de temperatura a las que puede estar, a las que puede soportar, etcétera. Entonces, esta tabla espero que les sea bastante útil, sobre todo para revisar y analizar las condiciones eléctricas que tengan por ahí. Ahora bien, cada región del mundo o cada país establece sus propios estándares de conexión a través de los cuales nosotros vamos a conectar nuestros aparatos eléctricos. México no es la excepción y al estar tan cerca de Estados Unidos, pues tenemos una influencia bastante grande de ellos. Nosotros los estándares que utilizamos básicamente son dos. Es el estándar NEMA, que vemos por aquí el tipo de clavijas y de conectores, y es el estándar internacional, el IEC. En el caso del NEMA, más adelante por ahí lo van a ver cuando estén analizando las descripciones de los UPS. En general, vamos a tener esta nomenclatura. El 5 de un NEMA me indica que es un conector o que es un cable que va a soportar hasta 120 volts. Fíjense bien, son todos los que tienen aquí el número 5, L5, L5, etcétera, soportan hasta 120 volts. Y en corriente es el número que sigue por ahí después del guión. El 515 soporta 120 volts, 15 amperes. El 520, 120 volts, 20 amperes. El L5, aquí tenemos una letra L. Este indica un seguro. L es por lock. Entonces, este seguro, este tipo de conector, lo giramos, damos un giro parcial para que se asegure la clavija en el conector. Y entonces aquí tenemos un lock de 120 volts con 15 amperes, un L520 de 20 amperes, el L530 son 30 amperes, el conector es el mismo, la capacidad de corriente es la que es diferente. Y aquí cuando empezamos a ver los L6, el L6 ya es de 220 volts, 220 volts, 20 amperes, 220 volts, 30 amperes, y así con el resto de las clavijas que observamos por ahí. En el caso de las salidas, pues es igual. Perdón, antes de pasar a las salidas, aquí tenemos una letra al final de la nomenclatura. La letra P me indica plug, es decir, clavija. Y la letra R que vemos acá en la parte de abajo me indica receptáculo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de conectores? Porque cuando yo compro un UPS, puede ser que el UPS llegue con un conector que yo no tenga preparado para conectar en mi instalación eléctrica. Entonces, lo primero que se nos ocurre es cortar el conector y ponerle una clavija para la que yo sí tenga un contacto en mi instalación. Pero si hacemos eso, pues obviamente vamos a perder la garantía del fabricante. Entonces, lo más indicado es establecer una conexión especial para conectar la clavija de ese UPS. Y por otro lado, cada UPS viene con diferentes tipos de salida. Ahí también es importante para mí, si voy a conectar un aparato especial, por ejemplo, en el caso de algún hospital, puede ser que el aparato, no sé, una máquina de radiografía, una máquina de rayos X, o algún otro tipo de aparato especializado, más o menos por el estilo, pudiera ser que traiga una clavija especial. Si yo no me fijo cómo me está proporcionando las conexiones mi UPS, puede ser que no venga ese conector para yo poder conectar ese aparato especializado. Entonces, tengo que hacer otro gasto para poner el adaptador del conector que sí venga en el UPS
contra la clavija que tenga mi aparato especial. Entonces, es importante que cuando nosotros pidamos un UPS, verificar qué aparatos le voy a conectar y si están dentro de la posibilidad de que el UPS me lo entregue. Si no es así, desde un principio se tendría que considerar ese espacio para adaptar, para hacer la adaptación de la salida del UPS a la entrada del aparato. Entonces, por eso estamos viendo esta lámina, ¿no? En el caso de los conectores jack, pues son como que más conocidos, ¿no? La parte de arriba para 110-220, por ahí ya tenemos conectores 220 y en la parte de abajo igual. Esto, como les comento, lo van a ver un poco más a detalle cuando estén analizando algunos UPS monofásicos, bifásicos y trifásicos, etcétera. Más adelante en la presentación que les va por ahí a dar a Daniel. En general, los UPS se conectan a través, los de 120 volts, pueden venir para conectarse con cualquiera de estos tipos de clavijas, la 515P, la 520P o la L530P, ¿no? Estos serían UPS que vamos a alimentar con 120 volts y que vamos a obtener de ellos los mismos 120 volts. Y en el caso de los de abajo, pues pueden ser los conectores que vengan de fábrica para conectar UPS todavía monofásicos de 220 volts con clavijas L620P, L630P o esta IEC en caso de que utilicemos el estándar internacional. ¿Por qué no vemos clavijas trifásicas? Porque normalmente los UPS trifásicos se conectan directamente al centro de carga. Ahí no necesitamos las clavijas, aunque lo vamos a ver más adelante, puede ser que en algunas situaciones sí vengan, sobre todo de UPS de baja potencia, sí venga una clavija, pero es normal, es más convencional o más normal que ese UPS trifásico se conecte directamente, cableado, a través de cable, de conector con tornillo y demás, al centro de carga, a través del cual le vamos a proporcionar esa energía. Entonces, estos son los contactos de salida que vamos a tener en los UPS para 120 volts y para 220 volts. Directamente en los UPS o quizás a través de algún PDU que se utilizan para distribuir esa energía que le vamos a sacar a nuestros UPS. Vamos a dar paso a la primera encuesta. Por favor, Agustín, si nos haces el favor de mandarla. Hola, buenos días. Carlos, tú envíala, por favor. Perdóname. Tienes tú la opción. Gracias. Listo, ahí se está mandando entonces. Son 4 preguntas muy simples. Si saben dónde está el centro de carga que alimenta su site. Si saben cuánta carga consume o tienen en su site principal o en los IDFs. Si cuentan ya con algún UPS que les proporcione ese respaldo de energía. Y finalmente, ya si tienen ese UPS, ¿cuánto tiempo les da de respaldo? Por ahí es importante darles a conocer que normalmente los UPS a plena carga, es decir, por encima del 85% de su capacidad nominal, el UPS normalmente nos va a dar un respaldo de entre 3 y 5 minutos. Si requerimos de un respaldo mayor, vamos a tener que sobredimensionar el UPS o bien poner un banco externo de baterías para que nos proporcione una alimentación de más de 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque es el tiempo en el que normalmente arranca una planta de emergencia y nos proporciona ya un respaldo más estable. Entonces, esos 5 minutos por eso son estándar, ¿no? Nada más para que le dé el tiempo necesario a entrar a una planta de emergencia. Muy bien. Estos son los resultados. Si saben todos dónde está
su centro de carga, de alimentación. También todo mundo conoce la energía eléctrica. Bueno, tienen por ahí los datos. Y tenemos también variado el tiempo de respaldo que les da el UPS. Muy bien, entonces cedo el micrófono a mi compañero Daniel Sosa para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Nada más hazme un favor, ¿puedes dejar de compartir para compartir yo acá la continuación, por favor? Claro. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, igual un gusto con todos. La mayoría ya me conoce. Soy Daniel Sosa. Formo parte aquí del equipo de servicios especializados. Y pues los que no me conocen, espero pues por ahí visitarlos pronto. Voy a empezar hablando voy a hablar de los sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. En la parte de transformadores y pues algo ahí de las conexiones monofásicas y bifásicas, ya habló un poco por ahí Carlos. Este transformador es en el que, en la primera lámina que puso Carlos, pues es el que llega al que está antes de nuestra casa, ¿va? El que llega ya sea con 1, 2 o hasta 3 fases, que es cuando pues ya necesitamos en la tercera y muchas veces hasta en la segunda fase hacer un contrato con comisión para que nos pueda entregar un voltaje de 220 o pues poder tener una tercera fase, ya sea en nuestra empresa o negocio, donde tengamos aparatos que necesiten una mayor capacidad eléctrica. Normalmente estos transformadores te entregan una potencia de 208 volts o de 120, que es normalmente lo que pues llega a nuestra casa. Entonces, pero cuenta con una tercera fase. Como comentaba Carlos, son 3 líneas lo que vemos por ahí en los postes, y cada una de esas líneas pues trae 120 de voltaje. Entonces, normalmente a nosotros nos entregan una fase y el neutro, y pues por nuestra parte correría instalar la parte de poner por ahí la tierra. Normalmente, bueno, por ejemplo, en países primermundistas, las compañías eléctricas sí te instalan la tierra, va junto con el contrato, pero pues en nuestro caso, aquí en nuestro México lindo y querido, pues aquí no entra esa parte, ¿verdad? Eso corre por nuestra cuenta, pero prácticamente de eso se compone. La fase, una instalación monofásica es de una fase, un neutro y la tierra. ¿Para qué es importante la tierra? Pues es energía residual que pues debe de encontrar una salida, o por ejemplo un pararrayos o alguna descarga interna, debe de tener una salida donde pueda desembocar esa energía residual. Para eso se utiliza la tierra. Ok. A ver, por ahí veo que parece que tenemos unas preguntas. Ok. Bueno, igual ahorita se las contestamos. Como comentábamos también hace un momento que lo platicaba Carlos, para sacar ahí la potencia que te entrega una fase, por ejemplo, entre una fase y otra, cuando te entregan 220, lo divides entre el factor de potencia para sacar el voltaje real que estaría llegando por ahí a tu domicilio. Estos dos factores no los podemos modificar, ya están calculados y diseñados por la central eléctrica, que en su caso, pues nosotros es Comisión Federal de Electricidad. Ellos únicamente en estos transformadores, al entregarte a tu domicilio 1 o 2 fases, pues te entregan, si es de 2 fases, te entregan 208 o 220, ¿verdad? Que dividido ya entre raíz de 3, que es en base a las 3 fases que vemos por aquí en el transformador, lo que forman así como unos resortes o estas curvas, hace referencia a cada una de las bases, y cada una pues está dividida
o separada a 120 grados, que es en 0, 120 y 240, ¿verdad? Bueno, total que para que ustedes puedan ver el voltaje real que llega a la casa, pues nada más lo van a dividir entre raíz de 3, ya sean los 220 o los 200 o los 208, y es cuando pudieran ustedes ver que la corriente que llega, pues están 127 o 120 volts ahí en su domicilio, ¿verdad? En un sistema monofásico. Ahora, los UPS monofásicos, estos pues solamente es de una fase, cuentan, pues traen 3 cables, tanto los receptores, o el receptáculo más bien, ahí donde ustedes pueden, por ejemplo, ahí en su site o en el IDF, donde tengan la infraestructura que vayan a conectar a un sistema monofásico, pues pueden destapar el receptáculo y pueden ahí ver los cables, que se identifica el de la fase, un neutro y la tierra. Normalmente en la fase viene de color negro, el neutro viene de color blanco y la tierra es de color verde. En el deber ser, esos son los colores para identificar cada uno de estos elementos. En sistemas monofásicos normalmente se componen, bueno, en los UPS monofásicos, de un módulo de potencia y un módulo de baterías, que es normalmente como los vemos ahí instalados en nuestro centro de datos, que tiene el módulo de potencia, que es donde se genera, pues, o donde está la tarjeta del UPS, la controladora, y después podemos añadir bancos de baterías, ¿verdad? Pero solamente cuenta con esos 2 elementos. Donde de entrada de la calle o de el transformador recibe 120 volts y la salida también es igual a 120 volts. Este tipo de UPS los podemos encontrar desde unidades de 420 volts amperes hasta 1500 volts amperes o 3 kVA. Este es el límite de los sistemas monofásicos, de los UPS monofásicos. Le digo que pueden alcanzar hasta 3 kVA. Si se fijan aquí, vienen los diferentes tipos de clavija o de NEMA que pueden encontrar en sistemas monofásicos de 120 volts. Pueden tener aquí el 515P, el 520P y el L530P, ¿verdad? Que como lo comentábamos ahí, hace un momento, pues son los que hacen referencia el 5 a que están a 120 volts. Y el 15, el 20 o el 30, pues es la corriente, ¿verdad? Los amperes que utiliza ese UPS. Y la P, como bien lo comentaba Carlos, pues hace referencia a que es un plug, que es la clavija. La capacidad del UPS normalmente son estas 3 que vemos ahí relacionadas al tipo de NEMA. Por ejemplo, del 5 al 15P, pues lo encontramos desde 300 volts amperes, que son 180 watts, que son esos muy pequeñitos, ¿verdad? Que a veces nada más lo utilizamos para la computadora y un monitor y todo. Luego está el 520P, que se utiliza un poco más de corriente, que ya son pues UPS de 2.2 kVA, que ya sacando un factor de potencia pudiéramos alcanzar 1600 watts, ¿verdad? Como comenta Carlos ahorita, ya los UPS actuales tienen un factor de potencia mayor, que es a 0.9, donde anteriormente pudiéramos en otros años, tecnologías más antiguas, pues el factor de potencia era 0.7, 0.8, donde en realidad se reducía bastante la capacidad real de energía que pudiéramos encontrar en esos UPS. En la mayoría de las marcas, actualmente todos son bajo 0.9. Sí, y si se fijan aquí en la parte inferior, en la otra imagen donde están las clavijas y el contacto, en estas presentaciones hacemos referencia a la que tiene color negro, es la clavija, ¿verdad? Y igual en la misma figura, pero que no está relleno o que no tiene color, eso hace referencia a que es el contacto requerido o el receptáculo. Por ejemplo, como lo comentaba también igual Carlos en alguna lámina por ahí que vimos, el 515P de clavija hace referencia a que, bueno, el contacto requerido es igual al 515R. 520P necesita un 520R y pues así sucesivamente igual con el otro, el look, que es la clavija igual con 3 conexiones, pero pues ya trae el candado, ¿verdad?
que ya en centros de datos certificados, o para que ustedes como pues encargados del área de TI en algún momento necesiten o quieran certificar su centro de datos, tendrían que tener todas las conexiones que sean tipo L, que sean tipo LOC. Para certificar un centro de datos en la parte eléctrica, uno de los requisitos es que todas las conexiones tengan candado. Si se fijan acá en la parte derecha, ahí nos viene el contacto que es el 515R. Se muestra la fase, que es el orificio más pequeño, el rectángulo que viene por ahí más pequeño. Luego viene el neutro, que es el más grande, y la tierra, pues es el otro el mayor, ¿verdad? El que viene ahí en el dibujo en la parte superior. En la parte derecha está, como les comentaba ahorita, la combinación de colores como normalmente lo encontramos: el verde para la tierra, negro para la fase y blanco para el neutro. Normalmente también los pueden identificar en los contactos porque traen unos tornillos. Entonces el tornillo dorado es el que va para la fase. Luego está un tornillo plateado, que ese plateado es el que va para el neutro. Y después está unos sí traen el tornillo verde, pues hace referencia a la tierra, ¿verdad? Igual para el conector LL530R, la verdad es muy fácil de identificar, ya que para la fase, aquí es el que trae el orificio mediano, por decirlo de una manera. Luego el neutro es el más chico y la tierra es el más grande, ¿verdad? Donde cierra, donde se pone el seguro. Sí, aquí vemos un tipo de conector que es el L530R. Es lo que les comentaba hace un momento. Normalmente, si ustedes lo toman, lo ven ya en físico, sí trae estas letras que hace referencia, la W hace referencia que es el neutro. Luego el que no tiene letra es la fase, que es el orificio mediano. Y el G hace referencia a la tierra. Sí, como lo comentamos hace un momento, aquí en el cuadro que está en negro, viene ahí que la L hace referencia al look, a la parte del seguro. El 5, pues es de que está trabajando todavía con sistemas monofásicos o a 120 volts. El número después es el 30, que hace referencia a los amperes, a la corriente. Aquí trae por ahí un errorcito ahí de dedo. En lugar de 15 debería ser 30, porque hace referencia a este conector. Y la R, pues de que es un receptáculo, ¿verdad? Que es donde vamos a conectar la clavija. Es muy importante que todos estos factores los tomen en cuenta antes de hacer un dimensionamiento de UPS, para que pues luego no tengan problemas ahí, que tengan que hacer adaptaciones de conectores o de cables, o igual hasta pudieran tener un circuito independiente en su centro de datos, ponerle su propia caja, su pastilla. Todo esto hay que revisarlo antes de pues hacer un levantamiento. Sí, también ahora en los sistemas bifásicos hay por ejemplo, también es un UPS que tiene un módulo de potencia y su módulo de batería, donde se hace conexión de dos fases y la tierra. Te entrega directamente 220 volts, y igual la salida es de 220, ¿verdad? Aquí ustedes no pueden modificar o no pueden hacer que el UPS tenga salidas de 110. Todos las conexiones que sean hacia este UPS tendrían que estar a 220. Que estos son UPS que son más de 3 kVA, ¿verdad? Porque habíamos dicho que para UPS de menor capacidad, pues son los monofásicos, que van desde los 300 o 400 volts amperes hasta los 3 kVA. Sí, ahora aquí una diferencia entre los monofásicos y los bifásicos, y un ejemplo que podemos ver aquí en salida, pues sería algunos UPS que que incluyen un transformador. Si lo vemos ahí en la parte, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, es un UPS que recibe 220 y tiene una salida igual de 220, ¿verdad? Y no lo podemos modificar. Pero hay unos UPS que se venden que tienen un transformador. Entonces, ese transformador de alguna manera entrega el neutro,
tiene su neutro y ya la salida del UPS te pudiera entregar 120 o 220, aunque que esa función la realiza el transformador. Obviamente estos modelos o este tipo de UPS pues son un poco más caros por la parte esta de que ya cuentan con un transformador. Sí, estos modelos se recomiendan para escenarios o para centros de datos donde haya mucha variación eléctrica en la zona. Por ejemplo, si ustedes están en una zona, un ejemplo, céntrica, y que hay muchos eventos variados donde haya muchas conexiones de puestos ambulantes o de conciertos o de eventos que puedan tener un consumo importante en la parte eléctrica, pues va a haber por ahí altibajos y es donde a ustedes les convendría para que en esa zona ustedes pudieran meter mejor un UPS que cuente con un transformador interno y no haya problema en esos altibajos eléctricos y puedan ustedes tener ya sea 120 o 220 sin ningún problema, ¿verdad? Ya el transformador lo van a tener ustedes incluido en el UPS. En estos sistemas bifásicos, pues están, como lo comentábamos hace un momento, la clavija, siempre que ustedes vean, esto es internacional, son estándares en cualquier marca, el tipo de clavija o el NEMA L620P, cuando ustedes vean el 6, es que hace referencia a que es para un sistema bifásico, ¿verdad? O de 220 o de 208, dependiendo la carga que les entregue el transformador. Por aquí abajo vemos el tipo de salida. Vemos por ahí que el NEMA, el L620P, normalmente son para UPS con capacidad de 3000 volts amperes o vatios. Y pudieran ustedes tener o el factor de potencia o la potencia real de 2400 watts. Para el L630P son 6000 volts amperes y podrían tener ustedes una potencia de 4200 watts, ¿verdad? Una potencia efectiva. Sí, aquí vemos a la derecha los conectores que como lo ven, estos tienen dos fases. Aquí ya no viene lo que es el neutro, está la fase 1, luego conectan la fase 2 en el más grande, y en el que trae como para el lock, donde está el candado, pues ahí va la tierra, ¿verdad? Igual aquí no importa en cuál de los dos conectores del L620R o el 30R conecten la fase, ya que las dos fases entregan 120 volts. Entonces ustedes pudieran conectar la fase 1 pues en la otra conexión o invertirlos, no importa, porque pues las dos entregan 120. Lo que sí importa es la parte de la conexión de la tierra. Sí, y esta es el receptáculo, ¿verdad? O la conexión. Acá estábamos viendo uno de un sistema monofásico y este es para un sistema bifásico. Aquí es donde vemos que está la conexión para una de las fases que normalmente pues se maneja aquí como, o en las clavijas bifásicas ustedes los van a ver marcado como en una X. La Y se utiliza para la otra fase y la G es para la tierra. Igual normalmente en este tipo de clavijas, en los bifásicos, pues ya no importa dónde conecten la fase, como les comentaba, solamente hay que tomar muy en cuenta la ranura que trae el candado o la cuchilla para hacer para poner el candado de seguridad, pues es donde va la tierra. Es en lo que ustedes se van a fijar. Luego, existen otros tipos de UPS. Este tipo de UPS son para escenarios o lugares donde pues sí haya una estabilidad eléctrica y no necesiten de UPS que tengan un transformador interno. Obviamente estos UPS pues son más económicos que el otro que habíamos visto que sí tenía un transformador. Pero la diferencia que tiene es de que sí recibe 120 volts, pero tiene la ventaja de que te puede entregar 120 o 220.
Esto es porque desde la caja o desde fuera de la calle se toma un neutro y ese neutro entra en el UPS y a su vez también sale, ¿verdad? Pasa a través de él un neutro. Es por eso que ustedes pueden tener 120 o 220. Pero aquí la diferencia, o como ustedes se van a fijar cuando hagan un dimensionamiento o necesiten un UPS de esta capacidad, pues cambia la clavija. Aquí la clavija, en lugar de tener 3 orificios, tiene 4. Uno es por el neutro, que es este que estamos viendo aquí. El L14 indica que trae un neutro, ¿eh? Igual, como lo vemos aquí, el L pues hace referencia al loop, luego viene el 14 que hace referencia que es de 220 y que trae fase 1, fase 2 y neutro. Luego lo demás es lo que ya sabemos, la corriente y el receptáculo, o la R que hace referencia que es el receptáculo, ¿verdad? Así es como ustedes lo van a diferenciar. Normalmente igual trae la X, Y y W. Bueno, X y Y son para las fases y la W la toma para el neutro. Igual la G o la que trae el candado, la coyuntura ahí, pues ese es para la Tierra. Entonces, si ustedes instalan un UPS de estas capacidades, pues deben de tomar en cuenta que en su centro de datos deben de tener un receptáculo o la instalación eléctrica necesaria para poder recibir este tipo de conexión, ¿verdad? Porque el UPS va a venir con una clavija L14 30P. Ahora, el cálculo de la potencia, pues andábamos viendo aquí igual para cualquier tipo de UPS. Si ustedes tienen, por ejemplo, multiplican los 120 por los 15 amperes, que son los más pequeños, luego los que traen 20 amperes o los de 30 amperes, que es el máximo en los sistemas monofásicos que te dan hasta 3600 watts, que es más o menos ya con lo de que sacamos el factor de potencia, pues que te está entregando 3 kVA, ¿verdad? Es normalmente lo que podemos así apreciar a simple vista. Igual ahorita vamos a ver una lámina donde vamos a darle un repaso al factor de potencia. Luego para los sistemas bifásicos también es lo mismo, multiplican los volts por los amperes y pues aquí ya son unidades o UPS de mayor capacidad, que van desde 3 hasta 12, hay unos de hasta 12 o 15 kVA en los sistemas bifásicos. Para el cálculo de potencia, pues es igual como hace un poco lo habíamos visto, que el factor de potencia normalmente es por 0.9, entonces ustedes pueden tener, si se fijan aquí un ejemplo, un sistema UPS trifásico de 60 kVA, pues en el factor de potencia, o bueno, más bien la energía real a utilizar, o la potencia real que un UPS de 60 kVA te va a entregar, pues son 54,000 watts. Esa sería la potencia, ya haciendo esta fórmula, ¿verdad? Déjenme lo hago aquí rapidito. ¿Sí? Si se fijan, si multiplican el factor de potencia por los volts amperes, que son los 60,000, pues nos da los 54,000 que muestra aquí en la lámina, que son el factor o la energía o la potencia real, la que ustedes pueden meter a ese UPS. Porque normalmente lo que pensamos cuando no estamos tan familiarizados con los UPS es que dices, pues son 3 kVA, pues son 3,000 watts, o si son 5 kVA son 5,000 watts. Y la realidad es que no, es un poco menos, por eso es que tendríamos que hacer esta fórmula para sacar la potencia real y no quedarnos cortos en el dimensionamiento. O pues ya si tienen dudas nos hablan y ya nosotros los ayudamos sin ningún problema. En la parte de, bueno, como esta parte de los sistemas trifásicos sí es muy amplia y muy especializada, nada más lo vamos a ver así muy por encima.
que sepan que existe y cómo se manejan o cuál es el alcance que tienen los sistemas trifásicos. Perdón, estos sistemas trifásicos pues son para cargas de trabajo ya muy, muy grandes, donde ustedes tienen, aparte que es muy grande, es para infraestructuras que tienen muy bien dividido y muy bien seccionado todo su cableado eléctrico, todos los circuitos eléctricos. Por ejemplo, hay oficinas donde manejan islas o manejan los circuitos eléctricos por áreas o por departamentos, o por decir, un ejemplo, en mi empresa contabilidad y finanzas están en un mismo circuito eléctrico que lo tengo identificado allá en la caja y ahí está marcado. Bueno, esta pastilla es para el circuito eléctrico de contabilidad y de finanzas. Esta otra pastilla es para recursos humanos. Esta otra pastilla es para TI y otra área, ¿verdad? Y contabilidad. Pero cuando ustedes tienen todo eso seccionado y bien administrado, pues saben el consumo que tienen y es donde pueden meter UPS trifásicos. Como comentaba Carlos, normalmente en consumos así ya muy grandes o UPS trifásicos, la mayoría, si hay uno que otro modelo en algunas marcas que sí traen sus clavijas, pero normalmente van conectados directamente pues a la caja, ¿verdad? La caja ahí donde de toma corriente. Entonces aquí un ejemplo, ¿por qué utilizar los sistemas trifásicos? Pues tienen un menor consumo eléctrico. Por ejemplo aquí, para no meter marcas, aquí veníamos unos modelos, pero los omití. Total que de este UPS o este sistema trifásico, a una carga a una carga máxima de 67 amperes, y hay otro que tiene, son 54 amperes por 2 piezas. Estos son, un UPS es uno de 40 kVA y los otros son 2 de 20. Entonces en los 2 de 20 el consumo sube a 108 amperes y en uno de 40 son 67 amperes. O sea, sí se nota bastante la diferencia. Y aparte que independizas o más bien centralizas toda la carga eléctrica que pudieras tener en un conjunto de circuitos. Sí, es como les comentaba, ¿por qué elegir también tener estos sistemas? Es como les mencionaba, que ustedes tienen la caja, tienen sus pastillas, tienen identificados los circuitos, pues hacen solamente un solo mantenimiento, un solo cambio de baterías, que si tuvieran muchos UPS individuales para los equipos, vamos a suponer, como les comentaba ahorita, hay una pastilla y les da suministro eléctrico a las computadoras de 2 departamentos. Entonces, en lugar de que ustedes a cada persona de esos departamentos le tengan un UPS pequeño y cuando se vayan tengan que apagarlo y cuando regresen a trabajar tengan que encenderlo todos los días, pudieran tener bien administrado el circuito eléctrico, su pastilla independiente, que esté conectado a un UPS trifásico y que aparte tenga un identificador, los contactos ahí en el lugar donde está la persona, el usuario final. Normalmente los ponen de color naranja. Entonces, los color naranja es lo que hacen referencia a que están aterrizados o que están protegidos, ¿verdad? Que en caso de alguna contingencia, pues les dé tiempo los 3, 5, 10 minutos para apagar el equipo, pues sin ningún problema, ¿verdad? Y que no vaya a tener un problema de hardware el equipo por apago imprudencial o por que se apagó abruptamente. Hay unos UPS trifásicos que, por ejemplo, tienen un módulo para que se le llama redundancia N+1, que la N hace referencia a los kVAs o a los volts amperes que abastece ese UPS o ese sistema trifásico. Por ejemplo, en este ejemplo son 60 kVAs y está en standby o en reserva un módulo de 20 kVA, ¿verdad? Conectado en alta disponibilidad. En caso de que alguno de los módulos falle, entra el que está en reserva.
Claro que esto pues se hace en base a una configuración ya de cada marca, pero todas manejan una redundancia de N+1. Listo, y pues ya aquí en común entre Carlos y yo le vamos a comentar un poco aquí las ventajas que hay de utilizar los sistemas UPS. Muy bien, que también podríamos aprovechar para, además de mencionar las ventajas, pues adelantarle un poco también a las conclusiones, ¿no? Obviamente al utilizar un UPS vamos a tener esa disponibilidad de energía. Si estamos dimensionando bien el UPS y tenemos además una planta de emergencia, pues entonces la continuidad de las operaciones pues se va a garantizar a través del respaldo temporal del UPS en lo que entra la planta de emergencia, y entonces ya ahí, mientras no le falte combustible a la planta de emergencia, nosotros podemos seguir indefinidamente conectados y en operación, ¿verdad? Sí, que normalmente en las mejores prácticas, pues un UPS es para que tenga ese tiempo de respaldo. Pues de respaldo, exacto, de algunos 10, 15, 20 minutos, media hora máximo, ¿verdad? No es recomendable o no está dentro de las mejores prácticas que ustedes puedan, pues ponerle 2, 3 horas de respaldo. Para eso, y como comenta Carlos, la mejor opción pues es tener una planta de emergencia. Así O alguna es. otra solución. O sea, no tomar el UPS como una planta de emergencia, ¿verdad? Que algunas empresas en ocasiones lo ven de esa manera. Normalmente es máximo media hora que te pueda dar un tiempo para que puedas reaccionar y hacer un apagado adecuado de los equipos. Es correcto, que ahí viene mencionado en el punto 5, ¿no? Permite apagar los equipos ordenadamente. Ahora bien, hay UPS que traen un sistema de administración en el que ustedes pueden configurar cada uno de los contactos de salida del UPS y darle cierta prioridad. Puede ser que en un contacto de salida estén conectando un servidor, en otro contacto de salida estén conectando el router o los switches. Entonces, en una falla de energía, quizás lo más importante para ustedes sea que el último elemento que se apague sea un servidor. Entonces, ustedes pueden configurar esas salidas para que conforme vaya acabándose el tiempo de respaldo de las baterías, primero deje de suministrar energía a los switches, luego al ruteador y finalmente a los servidores. Incluso, si tenemos la posibilidad de poner una tarjeta de administración de red, el mismo UPS le va a mandar una señal de apagado al servidor para que de forma automática, cuando digámoslo así, le quede un respaldo de baterías del 5%, que ya esté a punto de apagarse el UPS, que a punto de acabarse la energía de las baterías, se envíe la señal de apagado al servidor y entonces se haga un apagado normal, para que no se haga de forma abrupta como lo acaba de comentar por ahí Daniel. Es importante entonces cuando ustedes compren UPS, verificar que tenga todas esas características, además de las que ya casi todos conocemos, ¿no? Que nos avisa por correo electrónico o a través de un SMS cuando haya una falla en la energía. Y que nosotros, pues obviamente estemos enterados de que pasó un evento en el suministro de energía en nuestro site o en el lugar donde tengamos instalado ese UPS, ¿no? Ok, por ahí nos hacen dos preguntas. Nos menciona por ahí un usuario, ¿cuáles marcas recomendamos de UPS? Bueno, ahí te la voy a dejar a ti, Carlos, para que... Bueno, realmente nosotros dentro de CAS manejamos dos marcas, lo que es Trip Light y APC. La realidad es que esas dos marcas son líderes del mercado, entonces siempre tratamos de realizar nuestros dimensionamientos y nuestras recomendaciones y propuestas a través de esas dos marcas, Trip Light y APC. Sí, son las que manejamos, como comenta Carlos, aquí en la empresa, y ustedes lo pueden revisar, son de las mejores marcas en el mercado, pero igual se les puede vender cualquier marca que ustedes tengan en mente, ¿verdad? Eaton o alguna otra. También nos hacen la pregunta, ¿cuánto es la vida útil de un UPS? Pues esto va dependiendo de qué tipo de UPS sea. Por ejemplo, en los monofásicos y bifásicos, pues la vida útil por ahí ronda, dependiendo de los modelos, de entre 3 y 5 años del UPS como tal,
pero la batería igual si es un poquito menos, por ejemplo un UPS que la vida útil sea 5 años, normalmente se le hace 1 o 2 cambios de baterías cada 1 año y medio, cada 2 años aproximadamente, ¿verdad? Y ya del UPS en general, pues son 5 años. En los sistemas trifásicos, ahí la vida útil del UPS ronda más o menos 10 años. Son equipos más robustos y pues obviamente por lo caro o el encarecimiento de la propuesta y los componentes que tienen, la vida útil se extiende. Así es. Y cabe mencionar que en todos los UPS, o en la mayoría ya de los UPS importantes, trae algunos incluidos y otros vienen como un sistema alterno, lo que es el bypass, para que les permitan hacer un mantenimiento. Y durante el mantenimiento o el cambio de baterías, que obviamente la carga siga siendo alimentada, obviamente con la energía eléctrica por ahí de Comisión Federal. Si su carga es muy importante, es crítica, normalmente, así como hacemos una configuración o un análisis de configuración para HA en ruteadores, HA en firewalls, HA en servidores, etcétera, también es posible hacer una configuración de alta disponibilidad para los UPS, donde podemos tener 2 UPS suministrando carga para que en el momento en el que entre en mantenimiento alguno de ellos, pueda el otro suministrar la energía en lo que se realiza ese mantenimiento o ese cambio de baterías. Y lo que mencionaba Daniel, ¿no? En los UPS más robustos, los trifásicos sobre todo, pues tenemos ya una configuración N+1, donde hay módulos, son modulares, y tenemos módulos que van a entrar en operación cuando alguno de los otros módulos falle. Entonces realmente ustedes únicamente van a recibir el mensaje de que falló un módulo y está entrando el que estaba por ahí de respaldo, para que tomen las precauciones adecuadas y hagan la reparación o el cambio de los módulos o de lo que sea que haya fallado en el UPS. Ya estamos hablando de sistemas un poco más complejos, ¿verdad? Así es. ¿Qué más nos faltaría mencionar por ahí de las ventajas? Pues obviamente si está bien diseñado nunca se va a perder información valiosa, porque ya, por lo que ya acabamos de comentar, la empresa va a estar trabajando 24/7. Si tenemos UPS en nuestros puntos de venta, pues siempre van a estar disponibles. Ahí entran otro tipo de detalles relacionados con la conexión con la base de datos y demás, pero en el caso del respaldo de energía, pues van a estar siempre disponibles. Así es. Mira, aquí tengo una herramienta para hacer un cálculo rápido. Podemos mostrarles un ejemplo de cómo poder hacer un dimensionamiento ahí de algunos equipos. Esto es un UPS Selector de Eaton, de una de las compañías que les mencionamos por ahí de UPS. Entonces ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, un servidor, seleccionan la marca. Aquí está cargando los modelos que hay de HP. Podemos seleccionar pues el más común de los que comercializamos. Puede ser un DL380, tiene generación 9. Le dejamos el NEMA 515P, que serán 2 servidores. Cada uno consume 400 watts, aproximadamente lo que viene por default hoy. Bueno, son de 500, pero igual para ejemplo le dejamos 406 y que operen en estos voltajes, ¿verdad? En 120 y 220, que son los que tenemos nosotros aquí en México. ¿Se fijan? Son 2 servidores, consumen 406 watts y el total son, acá es donde vamos a ver el total, que ya son por los 2 servidores los 812 watts. Igual esto nada más en los servidores. Ahora si agregamos un storage, le podemos poner, por ejemplo, un Synology, de que sean 3. Se fijan, el consumo es de 41 watts, pues la verdad no es muy significativo por cada uno. Agregamos unas computadoras por ahí que tengamos de algún circuito. Aquí vienen estos modelos, igual no sé, agregamos algunas 4, estas consumen 305 watts. Ya llevamos 2155 watts. Y vamos a agregar unos switches.
unos Cisco. Oye, está bueno tu site, ¿de dónde es? Pues fíjate que se me hace que debe ser de Azure o de algo así muy... Ay, sí. Mira, entonces, unos Catalyst, unos 2960 de 48 puertos POE, para meterle Los teléfonos. violencia. Igual aquí le agregamos 2 switchecitos, ya son arriba de otros 1000 watts ahí. Bueno, eran de 300 y pico cada uno, pues no son POE nada más, no son POE Plus. Igual lo dejamos con este consumo, Sí, pues ya muy que bien. es 3400, ahí ya tenemos 2 servidores, 3 NAS, 4 computadoras y 2 switches. Entonces, si le buscamos aquí en esta configuración, como es marca Eaton, pues obviamente nos van a salir UPS de esa marca, ¿verdad? Claro. Y son los recomendables, ya aquí nos sale el tiempo a full, a tener todos los A plena 3500 carga. a plena carga, nos da 4 minutos ahí De respaldo. de respaldo, nos dice qué receptáculos tiene, cuál es el tipo de plug que trae. Con el que lo vamos a conectar. Así es, como lo vemos que ya viene ahí, es un L6, que acuérdense que indica que es loop y está 220, 220, 30 son amperes. 30 amperes y es un plug, ¿verdad? Ustedes deberían de tener un L6 30R en su site para poder conectar este UPS. Y hay varios modelos adicionales, nos recomiendan aquí algunos, hay uno de un poquito más ahí de capacidad, y de hecho ya hasta saca el factor de potencia, y aquí nos dice cuántos watts o cuál es El equivalente en watts y volts la amperes. potencia, así es, la potencia real que nos va a poder administrar este UPS. Entonces, si se fijan, nos había salido 3600 y fracción, entonces este sin problema nos cubre, vamos a estar a una capacidad tal vez como a un 70%, entonces pues ya ahí vamos a depender cuál queramos, ¿verdad? Este está un poquito más sobradito, este igual baja a 4500, pero si se fijan, este es escalable, trae un módulo de baterías y ustedes le pueden añadir más baterías, que esto nada más va a aumentar el tiempo de respaldo del UPS, ¿verdad? La capacidad va a seguir siendo de 4500 watts. Y aparte trae diferentes salidas. En los receptáculos, en las salidas, trae Así contactores L620 y L630. O sea, podemos proporcionar a través de este UPS una energía de 220 volts y 30 amperes de corriente. Entonces, para que también ahí vean que pues Sí, se tienen que considerar la carga, ¿verdad? Que vamos la a carga conectar al UPS. y lo que se va a conectar ahí, ¿verdad? Que de acuerdo a la configuración que hicimos acá, ya le dijimos el NEMA que tiene cada dispositivo, y pues estos son los que cubrirían sin problema esa configuración que hicimos ahorita. Así es. Aquí nos hacen otra pregunta: ¿cuáles son las ventajas de instalar una tarjeta de gestión en el UPS? Bueno, pues ya, creo que ya mencionamos algunas ventajas. Así es. Algunas de ellas es que como el equipo lo tenemos configurado o conectado a la red, obviamente lo vamos a configurar para que nos envíe correo electrónico o para que se conecte a algún tipo de sistema de mensajería por SMS. Entonces, lo menos que va a hacer es que al haber una falla de energía eléctrica, ese UPS nos va a mandar un correo electrónico o un aviso para que nosotros nos enteremos de que hubo una falla en la energía eléctrica. Y obviamente nos va a estar mandando mensajes dependiendo de cómo lo tengamos configurado. Por ejemplo, cuando llegue al 50% de capacidad la batería, ahí nos va a mandar otro mensaje. Depende, como les comento, cómo lo vayamos a configurar. Y otra cosa, hay algunos UPS, como también ya lo comentamos, que en los cuales ustedes pueden configurar cuáles contactos son los primeros que van a dejar de enviar energía, así es, de energizar a lo que tengan ahí conectado. Entonces, si ustedes ven o ustedes configuran que cuando la pila llegue al 50% de su capacidad, pueden decirle apaga los contactos de las PCs, apaga los contactos de los ruteadores, apaga los contactos de los switches. Entonces, al apagar ese consumo de energía, la pila
en lugar de estar al 50%, a lo mejor se recupera en un 10% y les da un 60%, un poquito más de tiempo de vida al servidor, en el caso de que ustedes tengan por ahí en un contacto de más alta prioridad a un servidor conectado o a una tarjeta a un dispositivo también por ahí más crítico, ¿no? Y quizás con esto, pues también estemos ya terminando con lo de las conclusiones, ¿no? Quizás faltaría comentar lo importante que es también como conclusión la documentación que ustedes puedan realizar del sistema eléctrico. Por ahí nos lo comentó Daniel, que de repente lleguen a la caja de contactores o al centro de carga, y sepan cuál contactor es el que nos proporciona la energía al data center o a los lugares en donde nosotros tengamos equipo de cómputo o equipo de red o equipo crítico de comunicaciones o de TI en general. Entonces es importantísimo tener eso bien documentado para no andar buscando a la gente de mantenimiento, ¿no? Normalmente esto dentro de una organización los hacen los de mantenimiento o quizás la cuadrilla de eléctricos, pero hay ocasiones en las que no los tenemos a la mano y se trata de resolver una situación ahí muy rápida, extrema. Entonces es importante que nosotros también estemos al pendiente, por lo menos, de cómo estamos alimentando nuestros centros de datos IDFs o MDFs. Sí, y otra de las también muy buena pregunta esta que nos hicieron en la parte para qué es importante lo de la tarjeta, también complementando tu respuesta, pues hay algunos UPS que tienen sensores de humedad y de temperatura. O sea, no los traen integrados de forma nativa o es un appliance o un hardware que compras adicional, pero lo conectas al UPS y a través de la consola de administración del UPS te manda alertas, te manda correos o, por ejemplo, pues la temperatura de mejores prácticas de un centro de datos oscila entre los 19, 21, 22 grados. De ese rango no se debería de salir un centro de datos. Entonces tú puedes configurar el UPS que te empiece a mandar alertas en base a lo que ese sensor detecte, que si sube a 25 o 26 grados, pues tú puedas tomar acciones. una alerta, ¿verdad? Como a mí en una empresa que antes trabajaba, me pasó un detalle de estos. Teníamos un sensor de este tipo y ahí está que me tuve que salir del cine y me estaba viendo la de Avengers y pues me quedé a media, ¿verdad? Ahí voy porque me mandó una alerta que el site estaba a 27 grados, llego y ya estaba a 32 y pasó por una mala configuración eléctrica, que es lo que estamos diciendo. Lo que pasaba ahí en ese centro de datos, la pastilla de los mini split estaba conectada a la misma pastilla del centro de datos, de los mini split del piso, estaba conectados también los mini split del centro de datos. Entonces les hicieron mantenimiento y no los encendieron, pero con esta ventaja de tener una tarjeta donde tú puedas administrar y configurar, me llegó la alerta y así nos dimos cuenta que algo estaba pasando en el centro de datos, ¿no? Entonces sí es muy importante tener ahí un monitoreo constante de estos sistemas de UPS. Sí, por ahí tenemos otra pregunta. ¿Se debe instalar algún equipo para proteger los UPS del site? Hay algunos UPS que o algunos dispositivos tipo transformadores que permiten regular un poco la energía eléctrica que entrega comisión y luego a partir de ahí ya conectamos nuestro UPS. En general el UPS trae una etapa de regulación. Sí. Esto se utiliza cuando estamos en alguna zona, como lo comentaba por ahí Daniel, en donde hay muchas variaciones de energía. No sé, alguna sierra, alguna zona rural, en la que tengamos que respaldar algún equipo de comunicaciones, normalmente sí se lleva a cabo esa etapa, sí se instala un equipo para estabilizar sobre todo la energía eléctrica que entrega comisión en este caso, y luego a partir de ahí conectamos el UPS. En zonas urbanas la realidad es que no es tan necesario, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces creo que igual si no hay más preguntas por ahí que tengan, pasamos a la siguiente parte aquí con Carolina nuevamente.
Sí, bueno, por mi parte, comentarles el portafolio de soluciones y servicios que tenemos. Recuerden que manejamos todo lo que necesiten, podemos adaptarnos a sus necesidades. Tenemos todo lo referente a redes y comunicaciones, equipo de venta de cómputo, licenciamiento de Microsoft, ciberseguridad, virtualización de escritorios y de servidores, pólizas de mantenimiento. También manejamos todo lo referente a los servicios especializados, almacenamiento y respaldo, al igual que todo lo que tiene que ver con arrendamiento y financiamiento. Podemos hacerles una consultoría y asesoría totalmente especializada, y pues tenemos atención vía remota o ya sea presencial, de acuerdo a lo que requieran, ¿sí? Comentarles también la siguiente diapositiva, si me ayudan a cambiarla, por favor. En la siguiente, como pueden ver, pues tenemos aquí, más que nada les interrumpa sus actividades. Tenemos todo lo que pueden necesitar en energía, los podemos asesorar y vamos a tener por ahí una serie de descuentos de acuerdo a lo que se requiera, que van pues desde el 10, 15, 20% dependiendo de lo que necesiten, ¿sí? Estamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto. La presentación que se dio en esta ocasión se les va a mandar igual por correo. En el transcurso del día se las hacemos llegar. Y pues ahora pedirles nada más su apoyo, si me ayudan con la siguiente diapositiva, para que nos contesten una breve encuesta y poderles dar un poco más de material en el siguiente webinar apoyándonos en sus respuestas, por favor. La encuesta es muy breve, son nada más 4 preguntas. Si nos ayudan a contestarla, inmediatamente pasamos con la siguiente diapositiva. Les voy a dar unos minutos para que la contesten. Si tienen alguna otra pregunta o hay algo más en lo que podamos darles respuesta, con confianza pueden ahí escribirnos o contactarnos después del webinar. Estamos a sus órdenes. Si gustan si ya tenemos lo de la encuesta, pasamos a la diapositiva que está para comentarles sobre los próximos webinars que tenemos ya programados. Bueno, para próximas fechas tenemos ya programado para el día 21 de agosto un webinar de maximizando la colaboración con Microsoft 365. Va a ser impartido por el ingeniero Daniel Sosa. Y pues también va a estar muy interesante este tema, ya es algo que tenemos ya preparado. También para el día 27 de agosto tenemos otro webinar muy interesante, haciendo tu ciberseguridad predecible, adaptable y sincronizada con Sophos. Vamos a tener la participación como presentador del ingeniero Enrique Caballero, que es un especialista de la marca Sophos que nos va a acompañar y pues también va a estar muy interesante el tema. Posteriormente les haré llegar la invitación para que puedan hacer sus registros y acompañarnos en estos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues finalmente poner a sus órdenes los datos de contacto de los ingenieros. Tenemos al ingeniero Agustín Palacios, ya lo conocen todos ustedes, al ingeniero Carlos Rojas, que acaba de impartir esta presentación, al igual que el ingeniero Daniel Sosa. Cualquiera de ellos tres está a sus órdenes, al igual que todo el equipo de CAS. Tenemos diferentes medios de contacto. Tenemos lo que son las redes sociales en Facebook, en LinkedIn. El video de este webinar, al igual que todos los demás videos, los se pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, en nuestro canal. Tenemos contacto por medio de la página web, del chat, del WhatsApp. Donde gusta localizarnos, estamos a sus órdenes y los atendemos al momento. No sé si tenga alguien alguna otra pregunta o algo. Si no, pues bueno, no queda más que agradecerles su participación en este webinar, que nos hayan acompañado, su tiempo, y estamos a sus órdenes. Gracias por todo. Daniel, Carlos, no sé si gustan despedirse.
Gracias. Sí, pues agradeciendo que su participación y cualquier cosa que se ofrezca, pues ya saben, ahí están nuestros datos. Haciendo un poquito de publicidad para el webinar de la semana que entra, va a estar muy interesante. Algunos de ustedes ya han estado en webinars que he impartido sobre colaboración en la nube o infraestructura en la nube. Este va a ser un poquito diferente porque vamos a mostrar un proyecto de principio a fin utilizando herramientas de Microsoft 365. Entonces va a estar interesante ya donde ustedes van a ver en un escenario real qué se puede hacer y qué alcance pueden llegar a tener con una implementación adecuada de Microsoft 365. Y en referente a esto que vimos de sistemas de energía, pues agradecemos su participación y quedamos a sus órdenes. Igual, solamente para agradecerles a todos que nos hayan acompañado y desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.